Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvise Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhunityananda Sri Abdvaita Gadavdara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, vamos a continuar con las lecturas y reflexiones sobre los siempre maravillosos y resplandecientes textos del Srimad Bhagavatam. Arjuna está realzando todos los diferentes momentos que le están llegando a su memoria, relacionados a la maravillosa relación con Krishna, así como todas las misericordias y gracias que va recordando sobre lo que el Señor ha hecho por él en persona y también por los pandas en sentido general. El texto número 15 explica: fue solo él quien les redujo a todos la duración de la vida y quien en el campo de batalla de Kurukshetra les retiró el poder especulativo y la fuerza del entusiasmo al gran ejército militar integrado por los Kauravas, encabezados por Bhishma, Karna, Drona, Shalya, etc. La disposición de esto era experta y más que suficiente, pero él, el Señor Krishna, mientras avanzaba, hizo todo eso. Krishna, la forma de superalma desde el interior del corazón de cada uno de esos soldados, él les fue disminuyendo, fue entorpeciendo su capacidad de razonamiento, así como también la esperanza y la fe, el ánimo. Cuando un ejército pierde su ánimo, pierde su vitalidad desde el punto de vista interno, entonces por muy poderoso que sea, se vuelve frágil, porque no tiene el valor suficiente para luchar con valentía y gallardía, ni puede razonar de la mejor manera posible. Entonces, el Señor fue haciendo todo esto. El texto 16 dice: grandes generales tales como Bhishma, Drona, Karna, Bhurisharva, Susharshama, Shalya, Jayadratha y Bablika dirigieron todos contra mí sus armas invencibles. Pero en virtud de su gracia, la gracia del Señor, no pudieron ni siquiera tocarme un cabello. Asimismo, Prahlada Maharaj, el supremo devoto del Señor Narsimha, no fue afectado por las armas que los demonios emplearon contra él. Arjuna está citando un ejemplo realmente muy admirable, que es que cómo es posible que los grandes generales del otro ejército encabezado por el propio Bhishma, el abuelo Bhishma, el gran guerrero de los guerreros, el patriarca de todos los guerreros, el más temible, cómo es posible que junto a Drona y otros grandes generales dispararan sus armas, sus arcos en dirección a Arjuna, y cómo es posible que no lo hayan lastimado. Ellos que no podían fallar, ellos que tenían armas muy trascendentales, ellos que tenían experiencia, entrenamiento, ¿cómo es posible? Está bien que uno falle en un momento, pero todos fallando, ahí había algo extraño. Entonces Krishna dice, Arjuna dice: si eso sucedió, es solo por la misericordia de mi Señor. Él no dice porque yo me esquivé de las flechas, porque yo soy un gran esquivador, soy un gran guerrero, no. Él dice siempre: todo esto fue posible gracias a la misericordia del Señor, o sea, porque así Él lo quiso. Por eso el devoto verdadero no está preocupado tanto en las circunstancias o en qué es lo que supuestamente está en su contra o no en su contra, sino que él sabe que su existencia, su propia existencia, así como las acciones, sus acciones están en manos todas del Señor. Claro, esto funciona así cuando el devoto está completamente entregado al Señor, cuando tiene fe total en el Señor, cuando tiene la convicción y la certeza de su amor
en relación a Dios. No es que alguien que no tiene fe o que su fe es floja o que tiene la mente confundida en cuanto a qué es Dios y qué no es Dios, dice, no, yo estoy entrado al Señor, no interesa quién esté en contra mía. No se trata de esto. Todas estas cuestiones se cumplen para el devoto genuino del Señor y no para el que tiene su mente llena de dudas con relación a Dios. Esto es importante comprenderlo y siempre tenerlo en cuenta. Continúa diciendo, fue únicamente por su misericordia que mis enemigos no se preocuparon de matarme. Cuando descendí de mi cuadriga para conseguirles aguas a mis sedientos caballos, se debió a mi falta de estima por mi Señor, que me atreví a ocuparlo como mi auriga, pues a él lo adoran y le ofrecen servicio los mejores hombres en busca de la salvación. Parece que en cierto momento durante la batalla de Kurukshetra los caballos estaban demasiado sedientos. Entonces Arjuna pidió que se detuviera el carruaje para él dar un poco de agua a los caballos. Entonces dice que fue únicamente por la misericordia de Krishna que los enemigos no se preocuparon en tratar de matar a Arjuna cuando él se detuvo y se expuso así de manera fácil mientras conseguía agua para los caballos. O sea, Krishna permitió que sus enemigos no tuvieran en cuenta eso, no se percataran de eso y por tanto no apuntaran hacia él sus armas en ese momento de desprotección desde el punto de vista militar. Y se debió a mi falta de estima por mi Señor, que me atreví a ocuparlo como mi auriga. Y solo por desconocimiento o falta de estima a su gran persona es que yo, confundido, ¿verdad?, lo ocupé como mi cochero. O sea que ¿cómo es que voy a ocupar como cochero a aquel que, según dice el texto, a quien ofrecen servicio los hombres mejores, o sea, las criaturas más elevadas, en busca de la salvación? O sea, todos le ofrecen reverencia, todos le ofrecen servicios, todos le ofrecen ofrenda, oraciones excelsas, y yo, sin embargo, tuve la osadía de ponerlo como cochero. Claro, nadie pone a Krishna como cochero, nadie pone a Krishna como siervo, sino que es él mismo, por la fuerza del amor, quien permite ser puesto en esa condición. Krishna explica en Srimad Bhagavatam que por la fuerza del amor él se convierte felizmente en el siervo de su devoto. Eso solamente lo puede lograr el bhakti puro o prema, el puro amor por Dios. Ninguna otra forma existe de que Dios acepte posiciones o personajes en una obra de teatro como siervo de alguien. Sin embargo, él siempre está al servicio de su amoroso devoto, aunque el amoroso devoto nunca le pide o le solicita ningún servicio, sino que más bien él mismo también está al servicio total de su Señor. Continúa diciendo, Rey, sus bromas y conversaciones francas eran placenteras y estaban hermosamente adornadas con sus sonrisas. Los llamados que me hacía, tales como oh hijo de Prita, oh amigo, oh hijo de la dinastía Guru, y toda esa cordialidad, hoy todo me viene a la memoria y por eso estoy abrumado. O sea, Arjuna dice que Krishna era bromista, que sus conversaciones eran francas y eran placenteras, o sea, era un placer escucharlo, era un placer intercambiar con él, era tan agradable, eran los momentos esos tan preciosos. Dice que y todas sus conversaciones, además de ser agradables en cuanto al tema de conversación y a la forma en que las desenvolvía, dice que además de eso estaban realzadas o adornadas por sus sonrisas. Cuando usted conversa con una persona y las temáticas que se conversan son agradables, el modo en que esta persona enfoca las temáticas también es agradable, el lenguaje que utiliza es tan placentero, dulce,
nos estimula tanto a la diversión, a la sonrisa, al sentirnos bien. Evidentemente uno quisiera conversar y conversar y conversar y conversar una y otra vez, porque lo mismo hace usted con un alimento que le gusta, usted bebió una bebida, un jugo de alguna fruta muy refrescante en verano, y usted quiere cada vez que hay calor volver a beber y no quiere dejar de beberlo. Lo mismo le sucede al devoto con sus intercambios amorosos con el Señor. Y por encima de esto, si esa conversación, ese intercambio sucede siempre en medio de una sonrisa que es irresistible por lo atractiva que es, entonces todo está completo, no hace falta nada más. Todas las penas de la vida, todos los sufrimientos pasan a un plano prácticamente imperceptible, y solo la sonrisa, los temas de conversación y la figura amorosa, agradable y simpática del otro es lo que cobra el total protagonismo. Nuestra mente es raptada, nuestra conciencia es raptada, nuestra atención es raptada, y solo existe esa persona, su conversación y el deleite que estamos experimentando frente a ella. Entonces eso, Arjuna está haciendo referencia a eso. Dice que los llamados que Krishna le hacía, o sea, la forma en que Krishna le llamaba. A veces Krishna le decía, oh tú, hijo de Prita. A veces le decía, oh querido amigo. A veces le decía, hijo de la dinastía Kuru. O sea, le llamaba de una forma amistosa y al mismo tiempo respetuosa, pero que realzaba todas las maneras en que él empleaba. A veces escuchamos algunos sobrenombres que las personas utilizan para otras personas, pero la mayoría de las veces a modo de burla o a modo de disminuir su valía. Pero Krishna, cuando utilizaba un calificativo para Arjuna, siempre era movido por el amor, con la intención de realzar alguna buena cualidad de él, y de manera muy cariñosa. Entonces Arjuna dice que cada vez que él lo llamaba así y lo hacía con toda cordialidad, entonces eso también provocaba un gusto superior en Arjuna. Entonces dice, es por eso, todo esto me viene a la memoria, todas estas cosas, y es debido a eso que estoy abrumado. A veces uno ya no puede ver a alguien, ese alguien ha partido de este mundo, y uno en esos primeros días le vienen a la cabeza encuentros hermosos, cuestiones relacionadas a esa persona, todas alegres, y entonces eso pesa. Uno siente una mezcla de tristeza, los recuerdos, y entonces Arjuna por eso dice que me vienen a la memoria y por eso estoy tan abrumado, porque vienen a la memoria al mismo tiempo de que está la realidad de que ya no va a poder experimentar más ese tipo de vínculo. Continúa diciendo, por lo general ambos solíamos vivir juntos, comer juntos, sentarnos, conversar y pasar el tiempo juntos. Y en los momentos de uno elogiarse por actos de heroísmo, si a veces había alguna irregularidad, yo solía reprochárselo diciendo, amigo mío, eres muy veraz. Incluso en esas horas en que su valor era apocado, él, siendo el alma suprema, solía tolerar todas esas cosas que yo decía, excusándome tal como un verdadero amigo excusa a otro, o como un padre excusa a su hijo. Arjuna y la suprema personalidad de Dios, en muchos de los momentos de relación, se olvidaba el uno de la posición del otro. Porque en el amor, en el plano del amor, las posiciones un poco se van diluyendo. Entonces, pero de vez en cuando Arjuna recobraba la diferencia de posiciones como ahora y se da cuenta, wow, yo lo empleé como cochero siendo él la suprema personalidad, ¿cómo fue que yo hice eso? Pero además de eso ahora menciona otros momentos
Dice que él y Krishna, como buenos amigos que se tenían mucha afinidad, solían andar juntos, vivir juntos durante mucho tiempo, sentarse, conversar, intercambiar, comer juntos. Y entonces menciona algo que sucede entre los amigos. Dice que en los momentos de elogiarse el uno al otro por sus actos heroicos como los amigos, a veces hay dos boxeadores que son del mismo equipo y entonces ya cuando terminan los combates que les tocaba ese día con el equipo contrario, se elogian, ¿no? Entre risas. Oye, te vi que le diste una buena trompada, una buena bofetada. Mira, y yo como esto. Y el otro dice, sí, pero tú también hiciste lo tuyo. Golpeaste así por la mandíbula, que se le viraron los ojos al rey. Y eso lo hacen, ¿no? No para burlarse del enemigo, sino para ellos divertirse entre ellos. Y a veces en esa diversión uno suele exagerar en momentos dados algún suceso realizado por el otro o por uno mismo, no tampoco por vanidad, sino para hacer más graciosa la conversación. Es una exageración que proviene del amor que desea aumentar el sabor agradable de ese momento tan magnífico que están teniendo. Entonces dice Arjuna que cuando eso sucedía entre él y Krishna, o sea, cuando él exageraba un poco cuando Krishna exageraba un poco lo que decía sobre Arjuna en cuanto a su heroísmo, Arjuna le decía, amigo mío, tú sí que eres muy veraz. Como acá en Cuba, por ejemplo, sabemos que lo que está diciendo el otro es muy exagerado y le decimos, oye, ahora sí que dijiste la pura verdad. Como de un modo sutil le estamos diciendo, oye, apretaste, así que mira, afloja, que no fue tanto así, pero lo hacemos así es. Y entonces eso da más risa todavía. A mí me gustan mucho las historias, siempre me ha gustado escuchar cuentos, historias. Antes escuchaba, recuerdo, me encantaba escuchar historias que las personas mayores hacían. Y había un señor que era muy cómico y me narraba historias de él, de su vida y otras historias que eran inventadas pero que eran cómicas, y entonces los muchachos nos reuníamos alrededor de esa especie de cuentero. Y quizás de ahí me viene un poco esa atracción por yo también siempre tratar de mencionar alguna historia, algunas aprendidas de memoria y otras inventadas en el momento, pero que siempre son para un poco arrancar un poco de alegría en el rostro de la gente. La gente anda sombría porque la gente, por desgracia, está atrapada detrás de muchos velos y entonces están luchando contra tantos fantasmas y entonces anda sombría. La gente necesita alivio, pero usted no puede llegar con la pretensión de entregarles ese alivio desde su forma más elevada, el alivio místico, famoso alivio místico. Nosotros los imperfectos, las criaturas más caídas, más confundidas, nosotros tenemos que al menos tener la pretensión de al menos con las cosas que tenemos a nuestro alcance, una historia, un chiste, un abrazo, tratar de darle un poco de alivio a esa persona con la ayuda del Señor, aunque sea por un minuto. Una sonrisa que usted logre arrancar de los labios de alguien que está desesperanzado y triste. Una sonrisa que al menos dure 30 segundos. Hace que el universo entero resuene. Hace que el corazón de esa persona tenga un reavivamiento y por tanto el alma tenga también un flashazo de despertar, aunque después vuelva a dormirse en su sueño profundo, pero tiene, y ese flashazo es un estímulo que a su debido tiempo dará su resultado. Por eso salgo a la calle y converso con todo el mundo, saludo a todo el mundo y con aquellos que tengo más confianza siempre me invento cualquier cosa ahí muy cortita para decirle. Siempre son cosas que no son reales, o sea,
Me encontré con fulano y me dijo esto y yo le dije aquello, y les invento un diálogo gracioso que nunca sucedió, la mayoría de las veces, pero no es con la intención de mentir, sino que es con la intención de alegrar. Y la persona se ríe, se le cambia el rostro, salen las carcajadas, los ojos le brillan, y mi corazón se siente feliz. Y por dentro digo, misión cumplida. Porque el Señor quiere eso. El Señor quiere las criaturas esperanzadas y felices para que puedan buscarle y embarcarse en sus pies, o sea, aferrarse a sus pies para Él sacarlas de este enredo tan lamentable, o sea, la existencia material. Y entonces sí, de alguna forma siempre podemos contribuir a la misión y al deseo del Señor. Las personas que pretenden seguir al Señor eligen colocarse del bando de aquellos que quieren ejercitarse en el alivio, o sea, aliviarse en la presencia del Señor y al mismo tiempo contribuir a que otros se alivien también. Por eso el devoto no maltrata, por eso el devoto no hiere, y si lo hace, después él mismo se lo reprocha, él mismo se lamenta, él mismo llora, culpándose al mismo y pidiendo perdón al Señor. El devoto trata de contribuir en el sentido de aquello que realmente hace avanzar a la criatura y no en el sentido de aquello que la hace sufrir. Por eso se dice que el devoto puro del Señor no tiene enemigos, porque en verdad Él no tiene enemigos. Él solamente percibe criaturas que necesitan ayuda. Entonces, aunque lo traten de una forma o de otra, Él, por naturaleza propia, siente compasión, siente piedad y ora mucho. Ora ante su Señor por esa criatura. Le viene la tolerancia de un modo natural, pero esa tolerancia no le hace infeliz. El materialista tolera, pero su tolerancia le trae infelicidad porque tolera, soporta y lo hace de manera forzada. Tiene que ejecutarlo desde el esfuerzo. Pero el devoto puro, la tolerancia es un aspecto natural de su comportamiento. Y ni cuenta se da que está siendo tolerante porque él está inmerso en la compasión que está sintiendo por aquella criatura que por alguna razón u otra le ha respondido de esa forma tan áspera o le está tratando tan bruscamente, aún sin que haya ninguna justificación lógica. Pueden ser en la vida de dos bandos generales. Ustedes pueden ser de aquellas personas que forman parte del ejército de los que lastiman, de los que hieren, de los que recuerdan al otro lo mal que han hecho una y otra vez. O pueden ser del ejército de aquellos que intentan traer alivio en la medida que ellos mismos se van aliviando en su propio proceso de acercamiento progresivo al Señor. Intentan traer armonía, paz, tranquilidad, buen consejo, apoyo, reavivar esperanza, fe. La decisión es nuestra. Nadie nos obliga a tomar un camino o el otro. La decisión es siempre nuestra. Yo opté por intentar ser parte de ese grupo. No tengo la más mínima cualidad para hacerlo, porque el corazón, la mente las tengo llenas de cosas no auspiciosas, pero aún así, como admiro aquellas grandes almas que son los grandes generales de ese ejército bendito, como las admiro y admiro a los soldados que fielmente están esparcidos por todo el mundo, por todo el universo incluso, dando alivio, como los admiro. Soy como el niño pequeño que ve una película de aventuras y dice, si yo pudiera un día ser así.
pero después dice, wow, pero soy un simple niño, no puedo hacer más que estorbar. Y entonces, pero al menos el anhelo viene. Y en mi fantasía trato de hacer eso, de reproducir esa conducta de esas grandes almas, al menos al nivel de alcance de la imperfección. O sea, un vecino, una planta, un perrito. Y entonces me digo, gracias Señor, porque al menos me estás dando la oportunidad de tratar de contribuir a lo que esas grandes y maravillosas almas están haciendo. Yo haciéndolo aquí de mentirita, en una escala muy insignificante, pero al menos manteniendo mi deseo de hacerlo. Y ese es el deseo que nos va a mantener en la buena dirección, llenos de defectos, pero en la buena dirección por la gracia del Señor. No anden por la vida sin reflexionar en esta temática. No anden por la vida destruyendo corazones, y si acaso ya lo hemos hecho, entonces tratemos de por dentro remediar ese asunto y eliminar todas aquellas partes mezquinas que nos llevaron a hacerlo. Y comiencen a buscar el ejército de la luz y comiencen a desear servirles aunque sea de algún modo. A veces podemos ver, ¿no?, una persona que es la encargada de llevar el agua a los grandes guerreros. Cualquiera diría, bueno, ahí lo más importante son los grandes guerreros, es verdad. Pero esta persona sabe que no tiene cualidad de guerrero, no tiene ninguna cualidad para ello, pero sabe que los guerreros de vez en cuando tienen sed. Y entonces ella dice, wow, yo sí puedo al menos tratar de llevarles agua. Ella hace lo que puede hacer. No se pasa la vida soñando con lo que no puede hacer, sino que hace el bien que puede hacer. Y de esa forma contribuye. El devoto puro del Señor explica al Señor Krishna, el canto número 11, Srimad Bhagavatam. El devoto verdadero del Señor no es aquel que dice ser su devoto, sino aquel que vive como el devoto de su devoto. O sea, aquel que, consciente de sus incapacidades, se pone al servicio de los grandes devotos, los grandes acharyas, las grandes almas, las más grandes entre las grandes. Y está feliz en esa posición. Ese que lleva el agua al guerrero no quiere ser guerrero. Él está feliz y dice, qué maravilloso que estoy teniendo la oportunidad de ser un simple aguador de tan grandes personalidades. Y vive tan feliz de que el Señor lo esté utilizando de esa manera. Vivamos como aguadores de grandes personalidades. Aprovechemos las oportunidades de servicios que son insignificantes frente a la mirada del mundo, pero que arrancan la sonrisa de nuestro Señor, porque son servicios que tributan bienestar y apoyo a aquellas grandes almas que son protagonistas de todas las cosas buenas que puedan suceder en la creación material, para bien siempre de todas las criaturas. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y que seamos lo suficientemente despiertos como para buscar esa oportunidad antes que esta vida se nos termine. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityam
namine. Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vasachadeshatarine.